¿Seguimos? Bueno, entonces presento a la licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, conocido por ITAM, Alma Luz Beltrán Puga, que además es maestra en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York y becaria de la Fundación Fulbright García Robles. Actualmente es coordinadora de vinculación legislativa y políticas públicas del Grupo de Información en Reproducción Elegida AC, GIRE, y en 2011 fue investigadora visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Chile, así que ya conocerá al doctor Segers, que también viene de esa misma universidad. En conjunto con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia, la Universidad de Miami y el Centro de Derechos Reproductivos en Nueva York, para planear la conferencia Género y Justicia en las Américas y realizar investigación en temas de género y derechos humanos. Obtuvo la beca Rómulo Gallegos para asistir a la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, enfocado en temas de género y derechos humanos en las Américas, y ha sido consultora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y oficial judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. A ver, me piden que haga un anuncio institucional, que hoy habrá descuentos hasta el 50% en los libros editados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre temas relacionados con derechos reproductivos, bioética, laicidad y derechos humanos. A la entrada está la... Bueno, pues muchas gracias, Ingrid, por la presentación. Te agradezco también todo tu esfuerzo en la coordinación de este coloquio, porque sin tu entusiasmo y tu ímpetu, pues no estaríamos aquí reunidos. Entonces, pues muchas gracias, Ingrid. Bueno, pues vamos a hablar de un tema histórico, ya que es el tema del aborto. Creo que este ha sido una cuestión que ha cruzado los derechos reproductivos. Yo llevo 10 años trabajando particularmente en este tema desde que entré a GIRE a muy corta edad. Marta Lamas me reclutó a los 22 años y tengo 34. Entonces, pues soy joven, pero con algo de kilometraje en este tema. Y quisiera dar 3 ideas antes de platicarles del caso que vamos a comentar en la mesa, sobre particularmente mi experiencia con el tema del aborto. Yo creo que estos coloquios bien se pudieron haber llamado Diálogo sobre la igualdad, la libertad y la concepción sobre la maternidad. Estas tres cuestiones que cruzan un diálogo multidisciplinario, como veíamos en la mañana, son particularmente relevantes en el tema del aborto. Este caso que voy a presentar ahora es un caso que GIRE acompañó junto con DEDECER, que es la red de mujeres que tienen, de promotoras de los derechos reproductivos en los estados, de una organización hermana de GIRE, que es Equidad de Género, Trabajo y Familia, que preside María Eugenia Maru, que por aquí está. Y pues es un caso que representa ciertos patrones. Creo que aquí lo van a comentar mucho mejor que yo. Es un caso que desde hace es un caso de aborto por violación, y este tema GIRE lo ha trabajado, como lo digo, históricamente, desde que acompañamos el caso Paulina. Es un caso de esta chica en Baja California que llegó, que fue violada y que a pesar de no querer continuar con ese embarazo, pues tuvo al hijo, y llevamos su caso a la Comisión Interamericana. Eso fue en el año 2000. El caso Paulina se firmó un acuerdo de solución amistosa en el 2007, y hoy estamos a 2015, y creo que el tema del aborto ha transitado por importantes precedentes, como este caso Paulina, que es un antecedente del caso que voy a narrar ahora. Y también me llama la atención que justo la Corte Interamericana, en el caso Artavia Murillo, en el 2012, fíjense cómo pasamos de un asunto de solución amistosa, que es
un caso donde no se habla a fondo, no hay un estudio a fondo por un organismo internacional, a una sentencia que actualmente nuestro orden constitucional, como explicaba Pedro Salazar, pues es parte del derecho interno y habla y reconoce a los derechos reproductivos como derechos humanos. Entonces creo que sí hemos transitado hacia ciertos avances en este tema, pero bueno, el aborto y el aborto por violación sigue siendo un gran paradigma de los derechos humanos de las mujeres en el país, y una causal que, a pesar de estar despenalizada en todo el país, tiene muy poco acceso. Las mujeres no se pueden practicar abortos por una serie de razones, y les cuento un poco el caso de Rosa. Lo voy a leer y después presento a los comentaristas. Vamos a empezar por Vero, después con Gustavo y después con Raimundo. Les leo el caso de Rosa, que por cuestiones de confidencialidad así hemos denominado a las mujeres, no es un nombre real, obviamente es un caso del Estado de México. Rosa es la segunda de 4 hijos, tiene 14 años de edad y vive en Tlalnepantla, Estado de México. Durante casi un año fue violada por su padre, quien además la tuvo amenazada con hacerle daño a su mamá si decía algo. Al tratarse de un hombre violento física y verbalmente, Rosa prefirió no denunciar lo que había sucedido. Empezaba el 3er año de secundaria, pero no tenía ganas de salir de la escuela, ni de salir a la calle siquiera. Su madre, al darse cuenta de los cambios en la conducta de Rosa, le preguntó si le sucedía algo y le pidió a su madrina que la llevara al médico. En la clínica, la doctora la envió a realizarse un ultrasonido, en donde se reveló que cursaba un embarazo de aproximadamente 16 semanas. Esto sigue siendo un embarazo adolescente. Se dan cuenta que estamos empatando con el tema anterior porque la niña tiene 14 años. Rosa finalmente le contó a su mamá lo que había pasado y al día siguiente acudieron juntas al Ministerio Público a presentar una denuncia por violación sexual en contra de su padre. Este es uno de los estados que tiene como requisito, el Estado de México, que para acceder a un aborto legal, cuando es un caso de violación, uno tiene que ir a presentar una denuncia penal. No es un requisito en todas las legislaciones del país, son pocos los estados los que tienen este requisito. Ahí les dijeron que por lo avanzado del embarazo ya no procedía interrumpirlo y le dieron la dirección de algunos lugares que podrían atenderla para continuar con el mismo. En efecto, el artículo 151 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México advierte que el juez de control, porque ya estamos en sistema de juicios orales, y así se llama a los jueces ahora, en este nuevo sistema, únicamente pueden autorizar la interrupción del embarazo producto de una violación cuando éste no rebase las 12 semanas. Y les recuerdo que esta niña ya tenía 16. Rosa quería interrumpir su embarazo, pero superaba los límites establecidos por la norma. El límite de tiempo impuesto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México para acceder a un aborto por violación hizo inaccesible la interrupción de su embarazo y, digamos, violó, entre otros, su derecho a la salud, a una vida libre de violencia. Digamos, habrá quien piense que las mujeres, aunque estén enfrentando un embarazo por violación sexual, pues deben de tener al hijo. Finalmente, Rosa acudió al Distrito Federal con ayuda de DDCER y de Gire, y ahí se determinó que el embarazo implicaba un alto riesgo a la salud, porque aquí en el Distrito Federal tenemos varias causales, además de violación, está esta de la afectación a la salud de las mujeres, y pudo interrumpirlo. Gracias a las terapias psicológicas ha podido vencer su miedo de salir de casa a pesar de que su agresor sigue en libertad, y gracias al apoyo de la secundaria técnica a la que asiste, pudo retomar sus estudios y terminar la secundaria. Les doy unos breves datos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de disfunción materna 4 veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años. Digo, esto es algo que ya veíamos en el panel anterior. Y la tasa de mortalidad de los hijos de estas mujeres pues es aproximadamente de 50%, es 50% más altas. Como les decía, este caso de Rosa no es único.
Actualmente, no nada más en nuestro país, ¿verdad? No sé si ustedes han leído los periódicos, pero hay un caso en Paraguay que es muy similar al de esta chica que fue violada y que además tiene un problema de retraso mental, ¿no? O de un tipo de afectación a su salud mental, y las autoridades le están diciendo que debe de ser madre y que no hay ningún riesgo si lleva a cabo ese embarazo. Entonces, como les decía, esta no nada más es una realidad de las mujeres en nuestro país, es una realidad en Latinoamérica, y pues yo voy a presentar 3 preguntas que preparé para los panelistas, independientemente de que ustedes nos puedan hacer llegar amablemente las suyas. También sírvanse libre de no hacerme caso en la respuesta a las preguntas si consideran que no son muy relevantes, ¿no? Este caso es representativo de la problemática del acceso a la interrupción del embarazo en caso de niñas y adolescentes. ¿Cómo se podrían superar algunas de las barreras en los servicios públicos de salud para que se lleven a cabo las interrupciones? Este caso también evidencia los obstáculos en el acceso a la justicia de las niñas y adolescentes que son víctimas de violación y son revictimizadas cuando se acercan a las procuradurías y a las instancias públicas. ¿Qué acciones podemos tomar ante estas fallas estructurales del sistema de justicia? El caso demuestra también todos los prejuicios, estereotipos de género y estigmas que hay respecto del aborto, sobre todo cuando es una niña o adolescente quien tiene el derecho de interrumpir el embarazo. ¿Cómo se pudo haber actuado utilizando el principio de interés superior de la niña para resolver esta situación? Pues esas son las preguntas que yo le planteo a la mesa, pero otra vez siéntanse en libertad. Voy a presentar con mucho gusto y agrado a Verónica Cruz Sánchez, compañera de lucha de hace muchos años. Verónica es feminista, luchadora social, activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Tiene una maestría en desarrollo organizacional por la Universidad de Guanajuato, en donde actualmente preside la organización Las Libres, el Centro Las Libres, Información en Salud Sexual, Región Centro AC. Tiene una especialidad en partidos políticos y procesos electorales por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico y trabajadora social por la Escuela de Trabajo Social José Cardín. Tiene muchos cursos, pero no sé si quieras que entre a todos los cursos y diplomados que tienes. Es una mujer muy preparada y actualmente, además de ser la fundadora y directora del Centro Las Libres, que además han llevado muchos casos y uno particularmente muy relevante que llegó a la Corte, que fue el caso de Adriana Manzanares, no sé si ustedes lo recuerden, pero bueno, ellas lo llevaron junto con el CIDE. Es tallerista y conferencista a nivel local, nacional e internacional en temas de derechos humanos de las mujeres, movimientos sociales, derechos sexuales y reproductivos, acceso al aborto legal, y violencia de género. Además, me complace decirles que esta mujer ha sido ganadora del premio a la mejor defensora de los derechos humanos en el mundo en 2006, otorgado por Human Rights Watch. Un placer, Vero, que nos acompañe. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a Ingrid, a Gire, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, y justo voy a empezar por este tema del 2006, porque a propósito ese premio tuvo que ver con un trabajo que fuimos desarrollando en Guanajuato respecto al caso justo, a los casos parecidos al caso que Alma presentó. En Guanajuato desde el 2000 empezamos a encontrar a niñas violadas por sus padres y entonces las acompañamos para que denunciaran la violación y accedieran a un aborto legal. En todos estos años, a propósito de eso, Human Rights Watch hizo en 2006 un informe que se llama Víctimas por partida doble, que yo creo que vale la pena, todavía está en su página de internet, leerlo porque justo retrata esta problemática y esta realidad de mujeres víctimas de violación que no acceden al aborto legal, seguro, gratuito y de calidad.
Como Alma ya bien lo decía, como creo que todos y todas acá lo sabemos, aunque es la causal que existe en todo el país, es la causal menos accesible. Desde mi experiencia tiene que ver con dos características. Una, porque mapeamos a todos los prestadores de servicios de salud en el caso de Guanajuato, y tiene que ver mucho con anteponer sus creencias, ¿no? Sus creencias personales, morales, religiosas, católicas, partidarias y de todo tipo. Lo que encontramos en la mayoría, y a propósito de la pregunta que nos haces de los prestadores de servicio de salud, lo que encontrábamos era que la mayoría de los médicos no sabían que el aborto por violación era una causal donde se permitía el aborto. Después venía el tema de los prestadores de servicios de justicia, de la Procuración y Administración de Justicia, donde en los casos donde las mujeres sí denuncian, que son víctimas de violación y denuncian la violación, se les niega el aborto y en general se les miente, y todavía sigue pasando, ¿no? Hay muy pocas mujeres también que saben que esta causal es un derecho, que pueden denunciar y exigir el aborto legal si es su derecho, pero en los pocos casos, que además también son muy pocos del conjunto de casos de mujeres en general y de niñas víctimas de violación, si además son violadas por sus propios padres, hay un obstáculo todavía mayor, porque es muy difícil denunciar al propio padre, y además muchas veces la propia mamá está entre la espada y la pared, como mejor decimos, de si denuncia al papá o no lo denuncian, o la propia familia ejerce una presión brutal sobre esa niña de que ahora, además de todo lo que le pasó, ella va a ser culpable y responsable de dividir o de desintegrar a esa familia ya desintegrada, ¿no? Entonces, en el caso de la Procuración de Justicia sigue pasando que la mayoría, y yo creo que no es la excepción Guanajuato, creo que es una práctica común en el país, donde las mujeres que sí solicitan el aborto, y no porque sepan que es un derecho, sino porque tienen clarísimo que no quieren tenerlo, en mi experiencia, la mayoría tiene que ver con pobreza, ¿no? Es decir, además de todo, tenemos en este caso las mamás mantener otra persona, ¿no? Y no porque tengan más claridad sobre la decisión, sobre los derechos, sobre el no tener un hijo producto de violación, hijo o hija. En ese sentido, lo que hace la mayoría de los ministerios públicos es que les miente a las mujeres. Les dice que, por supuesto, nunca mencionan las tres opciones que debería ser la práctica común en todos los ministerios públicos: decirle a las mujeres que tienen derecho a interrumpir legalmente el embarazo y que el Estado además tendría que proveer el servicio. Dos, que tienen, si deciden continuar el embarazo, darlo en adopción. Y en caso de que decidan quedarse con él, que en mi perspectiva, por supuesto, cuando es víctima de violación, ninguna mujer tendría, porque ni siquiera tendría que ser una opción, que puede continuar con esa gestación. Lo que es peor es que les dan solo las dos opciones. Generalmente que continúen el embarazo y lo den en adopción, y casualmente las llevan a todas a estos grupos de las BIFAC, ¿no? Que también existen en todo el país. Difícilmente las van a mandar a las libres, ¿no? En el caso de Guanajuato, para que interrumpan. Y lo que es peor, y lo que es en nuestra experiencia, no solo de Guanajuato, sino de otros estados, es cómo el sistema de atención a víctimas de la Procuraduría de Justicia en estos casos personalmente hacen un acompañamiento para llevarlas al sistema de salud, a los hospitales públicos, a que les den toda la supervisión del proceso de gestación. Es decir, garantizar que esa niña tenga una gestación saludable y vigilar que tenga, pues llegue a final ese embarazo. Entonces, eso es la práctica todavía. Con respecto, y me parece que es una práctica, yo acabo de conocer la semana pasada en Guanajuato un municipio muy parecido, en específico, que siempre pasan esos casos similares, y nosotras hemos podido ir mapeando, que además tiene que ver con algunos jueces, con algunos ministerios públicos, con algunos médicos, que por lo pronto no es generalizado. Una niña igual víctima de violación, a punta de pistola, el tipo se mete a su casa, la viola. La señora tuvo la información, afortunadamente, de una secundaria, de una psicóloga que le dice: ve al Fondo María, la traen a KDF, interrumpe el embarazo,
bien en ese sentido de que incluso guardan el producto como evidencia porque saben que está en un proceso, pero todavía es fecha en la que no se acredita la violación, porque ahí opera en nuestro mapear a médicos y procuradores de justicia e impartidores de justicia. Hay un problema muy serio con los prejuicios de género contra las mujeres víctimas de violación, ¿no? En el caso de Guanajuato, de manera particular, nos ha tocado escucharles a ellos y a los médicos que si fuera por razones de salud todavía lo pensarían, si autorizarían un aborto, y nosotras entre broma y broma les decimos si ese no es legal en Guanajuato, porque en Guanajuato solo está por violación. Pero por violación siempre está la sospecha, la duda de que las mujeres mienten y que incluso están yendo a denunciar solo porque están embarazadas, no porque haya ocurrido la violación. Entonces nos enfrentamos a un problema mayor de que no quieren ni siquiera, cuando hay incluso embarazo, no quieren acreditar el delito de violación. Y entonces el ministerial, que además la interroga, aunque en teoría desde hace 20 años dicen que ya hay agencias especializadas en delitos sexuales que de manera particular tienen que atender a las menores cuando son víctimas de violación, la atiende un ministerial y le dice que ya diga la verdad, que en realidad ella ha tenido relaciones sexuales antes, que ya diga la verdad porque no estarían ahí trabajando horas extras, y que además que con su argüende les ha hecho hacer un trabajo, y que además ahora ella está en problemas porque interrumpió el embarazo en DF cuando no debió haberlo hecho, y la amenaza de la cárcel sobre ella. Nosotras hablamos con la Procuraduría, con el Procurador, y dijimos, porque desde el 2010, no sé si todo el mundo recuerda un escándalo, a propósito de eso, efectivamente disminuyeron estos casos de manera, aunque no existe en Guanajuato como en muchos, creo que en la mayoría todavía de los estados del país, no existe el procedimiento legal que haga accesible el Código Penal de Guanajuato, casi igual que todos, a excepción de 6, 7, si mal no recuerdo, del país, tienen que el delito de violación es cuando hay violación, la excluyente de responsabilidad o una causal para el aborto es accesible en caso de violación. Sin embargo, en Guanajuato no existe ese procedimiento que dice si se denuncia, si no se denuncia, si en qué periodo de gestación se puede o no interrumpir. Nosotras desde el año 2000 lo que hacemos, y tenemos una campaña al interior del estado y las autoridades lo saben, como los prestadores de servicios de salud, es que las mujeres denuncien o no denuncien la violación, pueden acceder al aborto legal. Y en este caso, Las Libres hace accesible el servicio de aborto legal en caso de violación a las mujeres que así lo denuncien sin que medie una denuncia de por medio. Y eso, lejos de resolver un problema, por supuesto, sí, resolvemos un problema a las mujeres concretas que nos conocen, pero no es el conjunto de las mujeres, es que el Estado está muy cómodo con ese tema, ¿no? Es decir, no termina de resolver y de enfrentar. Tenemos en los últimos años otra vez, los 15 años han sido la discusión eterna si se hace o no accesible el aborto en caso de violación, reglamentando. Desde nuestra perspectiva preferimos que no, porque también pensamos que limita el periodo, como el caso que nos ocupa, de las 16 semanas, ¿no? Y desde nuestra perspectiva no se debería poner una reglamentación ni un periodo en el que se diga hasta cuándo sí y hasta cuándo no. Y lo que hemos venido hablando con los legisladores, con la Procuración de Justicia y con la Secretaría de Salud es que se haga accesible la norma. Y en este caso, la norma 046, que obliga a los prestadores de servicios de salud que en caso de violación tienen que garantizar el aborto legal. Y lo que hemos hecho con respecto a tu segunda pregunta, pues es eso, acompañar caso por caso con la norma 046 directamente con Procuración de Justicia y Salud para que hagan accesible el aborto en los casos donde incluso media una denuncia. Y en los otros casos, pues por supuesto, la mayoría de las mujeres no quiere denunciar, y entonces también se hace accesible el aborto en esos casos. Entonces, hasta en este primer momento lo dejo hasta acá, pero sí me parece que tendríamos que pensar un poco más sobre estos estereotipos de género que están detrás de las mujeres víctimas de violación, porque en realidad lo que opera ni siquiera es el tema del aborto, ni siquiera es el tema de las creencias personales, morales, católicas, sino la creencia de que esa mujer no debió haber ejercido su sexualidad. Gracias.
Muchas gracias, Vera. Pues me parece un gran trabajo el que Las Libres realiza, sobre todo por lo que veíamos también en el panel pasado de la falta de información, de que hay muchas mujeres que no saben que esto es un derecho y llegan ahí porque evidentemente, como decía Vero, pues no quieren continuar con el embarazo. Además de la NOM 046, actualmente existe la Ley General de Víctimas, que afortunadamente establece pues que la interrupción del embarazo en casos de violencia o de violación a los derechos humanos es un servicio médico de urgencia y no debe de estar condicionado a ninguna cuestión, a ningún plazo, y esto es una obligación que en teoría deberían de tener todas las autoridades, para tomarle la palabra a Pedro Salazar, todas las autoridades federales, locales, ¿no? Que se enfrenten a embarazos, a mujeres que van a solicitar la interrupción legal del embarazo por ser víctimas de violencia sexual. Bueno, voy a presentar yo tengo la fortuna de estar aquí con también dos grandes amigos míos y compañeros en el Colegio de Bioética. El primero de ellos es Gustavo Ortiz Millán, que es investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro del Colegio de Bioética. Es doctor en Filosofía por Columbia University en Nueva York, así que también somos colegas de esa universidad. Ha enseñado filosofía en Columbia, en NYU y en Brooklyn College y el CIDE en México. Actualmente enseña Ética y Filosofía de la Mente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También ha sido investigador visitante en la Universidad de California en Berkeley. Ha sido becario Fulbright en 2 ocasiones. Es autor de los libros La moralidad del aborto en el siglo XXI, en el 2009, Aborto, democracia y empoderamiento, publicado en Fontamara en el 2014, y es compilador también de Filosofía, Historia y Política, ensayos filosóficos de Carlos Pereira, publicado en el Fondo de Cultura Económica y en la UNAM en el 2010. Y recientemente salió publicada su compilación Lenguaje, Mente y Moralidad. Por favor, compren alguno de sus libros, esperemos que estén aquí afuera. Asimismo, es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales, así como de distintos capítulos en libros. Trabaja temas de metaética, psicología moral y ética aplicada. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Alma. Bien, a mí me resultó muy interesante el caso que estamos discutiendo, porque ilustra 2 claros problemas. Uno es el de embarazo adolescente y otro es el caso de aborto por violación. Sobre embarazo adolescente, no quiero ahondar mucho en esto porque ya en la mesa pasada se discutió, pero mientras yo hacía investigación acerca de estas dos cuestiones, descubrí datos muy interesantes y dije, no puedo no compartir con ustedes algunos de estos datos. Entonces, en primer lugar, sobre embarazo adolescente, me llamó muchísimo la atención que México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE por embarazos adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años. La tasa de natalidad entre adolescentes de México es la más alta, con 64.2 por cada 1,000 nacimientos. 64.2, si lo comparamos con Suiza, que es el que tiene menos, que tiene 4.3 por cada 1,000 nacimientos, según un reporte de la ONU que se llama Maternidad en la Niñez, que hizo el Fondo de Población de la ONU. Y este mismo informe dice, los embarazos adolescentes son más probables entre niñas de hogares de ingresos más bajos, con niveles de educación más bajos y que viven en zonas rurales. Las causas del aumento de embarazo adolescente en México son la pobreza generalizada, la aceptación del matrimonio infantil por parte de comunidades y la familia, y la falta de esfuerzos para mantener a las niñas en las escuelas. Ahora, el otro aspecto que es sumamente interesante de este caso es el de violencia sexual.
Y aquí, según un documento que se llama Violencia Feminicida en México, características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, que es un documento que hizo InMujeres, ONU Mujeres y la Comisión Especial para el Seguimiento de Feminicidios de la Cámara de Diputados, revela que no pasan de 4,000 las averiguaciones previas que han culminado con la detención del presunto culpable y su consignación ante el Poder Judicial. Este mismo estudio indica que el panorama de estos delitos es desolador, dice, ya que en 2010 se tenían, esto lo cito, apenas 56% de los sujetos a proceso 8 años antes. La situación resulta aún más grave al considerar las sentencias condenatorias, pues mientras de 1997 a 2006 representaban 76% de los sometidos a proceso, en aproximadamente 2012-13, esta proporción no alcanza la mitad de los 4 años recientes. Esto quiere decir que menos de 30% de las denuncias presentadas culminaron con una sentencia condenatoria. ¿Sí? Esto evidencia la gran impunidad que existe en nuestro país en este aspecto. Ahora, cuando vemos las entidades del país con mayor número de violaciones sexuales en los años recientes, en primer lugar está el Estado de México, justamente el caso que estamos comentando, con 2,895 casos. Le sigue Distrito Federal, 1,162, Jalisco 840, Chihuahua 726, Puebla 740, luego vienen Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo y Guerrero. Y se calculan en alrededor de 112,000 violaciones sexuales al año en México. Entre 7 y 26 de cada 100 violaciones provocan un embarazo. El rango es muy amplio, entre 7 y 26. Esto es lo que dice el Informe Nacional sobre Violencia y la Salud en México. Ahora, el 13.7% del total de mujeres que fueron obligadas a tener relaciones sexuales alguna vez en su vida en México dijo que el ataque ocurrió cuando eran menores de 10 años. Y el 65% entre los 10 y los 20 años. Esto es según un informe de IPAS. Ahora, el 70% de los agresores son familiares que abusan de ellas en el hogar. El padre en 7.2% de los casos, el padrastro en 8.2%, algún otro familiar hombre, que pueden ser tíos, primos, hombres conocidos, los vecinos, los compadres, ¿sí? En 55%, y el novio en 3.4%. ¿Sí? Ahora, cuando yo leía todos estos datos, recordaba una novela que leí hace poco de una escritora mexicana, Adriana González Mateos, que se llama El lenguaje de las orquídeas, y ella es una novela, entonces ficcionaliza una situación de abuso en ese caso es el tío, ¿sí? Y toda la situación que se da alrededor del abuso es muy interesante, se las recomiendo. Ahora, como nos recordaba Verónica, la norma oficial mexicana, la 046, que está en vigor desde 2005, estipula que en casos de violación, cito, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica deberán ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento la anticoncepción de emergencia y están obligadas a prestar servicios de aborto médico. Uh-huh. Ahora, el problema es que muchas mujeres que denuncian violaciones tienen que pasar pues por la pena de denunciar el delito. Muchas veces simplemente por eso no quieren denunciarlo porque saben que serán estigmatizadas, maltratadas por los ministerios públicos y en muchas ocasiones, incluso como en el caso que estamos examinando, van a tener va a tener esto consecuencias a nivel de problemas dentro de la familia. Luego, ya si van y lo denuncian y quieren abortar, entonces muchas veces las autoridades responsables de impartir justicia o de prestarles el servicio les obstruyen el ejercicio de su derecho a un aborto seguro, les mienten, les dan largas, ¿no? Como fue el caso de Paulina.
Sí, se les da información, no se les dice que tienen el derecho. Ahora, uno se pregunta, una vez que tenemos todos estos datos acerca de embarazo por violación y de aborto, ¿cuál puede ser el argumento que puede tener la posición conservadora con respecto a esto? ¿Por qué negar este derecho? Yo creo que tenemos que tener conciencia de que no hay, de que la posición conservadora viene en grados, digamos, ¿sí? En realidad, yo siempre pienso que está mal poner el debate sobre el aborto en términos de a favor o en contra, porque en realidad hay una gama de posiciones con respecto al aborto que va desde las posiciones conservadoras más extremas hasta las posiciones liberales más extremas, y ahí en algún lugar del espectro estamos todos, ¿sí? Creo yo que, según datos de encuestas que se han hecho en México acerca de aborto, la mayor parte de la población está en algún lugar en medio, ¿sí? Algunos un poco más cerca de la posición conservadora, algunos un poco más cerca de la liberal, ¿sí? Desafortunadamente, muchas veces son los partidos o los políticos que, incluso sin que esto represente sus posiciones personales, se comprometen con posiciones conservadoras y a veces muy extremas. Ahora, la posición conservadora más extrema se caracteriza por desconocer los derechos y la situación de la mujer, ¿sí? Y básicamente ignorar todos estos datos que yo les he dado ahora. Y creo que esto es lo que caracteriza, lo que le da su carácter radical, ¿sí? Primero afirma que el concebido no nacido es un ser humano inocente desde el momento de la concepción y que tiene derecho a la vida. Y esta posición no considera lo que ellos dirían que son como factores fortuitos o circunstanciales, como que, por ejemplo, tenga enfermedades genéticas o congénitas, porque eso le va a quitar su derecho a la vida. O porque el que haya sido producto de una violación le va a quitar su derecho a la vida, ¿no? Eso es lo que ellos dirían, ¿sí? Estos factores no le quitan ni le disminuyen su derecho a la vida, según ellos, ¿no? No tendrían por qué hacerlo. Una vez que ha sido concebido, del modo en que lo haya sido, con los problemas genéticos que tenga, etcétera, es un ser humano y tiene derecho a la vida y nadie tiene derecho a privarla de ella. Y es por eso que muchos de los códigos penales de muchos países católicos, estoy pensando en casos como Chile o El Salvador, donde está penalizado incluso en caso de violación practicarse un aborto, ¿sí? Entonces no se contemplan en esos países, en los códigos penales, no se contemplan esos casos ni malformaciones genéticas como causas de aborto. La prohibición es total. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es que entre mucha de la gente que está en contra de reconocer el derecho al aborto en casos de violación, ¿sí? Yo he encontrado, y seguramente algunos de ustedes recordarán, una campaña que hubo, creo que fue en 2007, 2008, cuando se discutía la despenalización del aborto en la Ciudad de México, una campaña que con espectaculares en el periférico, y que decía, si no hay pena de muerte para el violador, ¿por qué sí la hay para su hijo? ¿No? Es un mensaje muy contradictorio, ¿sí? Muy propio de algunos grupos conservadores extremos, que al tiempo de defender la vida del embrión o del feto, proponen la pena de muerte, ¿no? Es muy loco. Entonces, esos son como los argumentos que tiene la posición conservadora más extrema para decir, no, incluso en estos casos se tiene que penalizar, ¿sí? Y me parece que también fue la justificación que tuvo, por ejemplo, el gobierno de Guanajuato cuando en el 2000, me parece, que fue electo Vicente Fox. Entonces la derecha se sintió con el derecho, sí, de
de eliminar la causal de violación del Código Penal. Claro, la presión social fue tan fuerte, el trabajo de organizaciones como Las Libres, como todo el trabajo que hace Verónica, creo que rindió frutos y pararon esa embestida conservadora. Ahora, por otro lado, tendríamos que pensar, bueno, tenemos que tener claridad acerca de cuál es la justificación de la postura liberal en torno al aborto y al aborto por violación en particular, ¿sí? En general, en términos del aborto, cualquiera que sea la causal, creo que el aborto es justificable moralmente por varias razones. Una puede ser de tipo consecuencialista, ¿sí? Estamos aquí en la argumentación moral, digamos. Consecuencialista, dado que la penalización del aborto tiene consecuencias negativas en términos de salud pública sobre la mujer que quiere abortar, es decir, en términos de la morbilidad, de la mortalidad de mujeres que se practican un aborto, en términos de los efectos que puede tener sobre la criatura si es que nace, ¿sí? Hace un momento Eunice nos recordaba estos argumentos de Stephen Levitt y Dubner de Freakonomics, que dicen como el aborto, como en Estados Unidos, en aquellos lugares en donde se despenalizó el aborto antes, años después la criminalidad bajó antes, ¿no? Y en aquellos lugares, en estados en donde se despenalizó después, o sea, en el 73, que fue la despenalización a nivel nacional, la criminalidad años después, digamos como 15 o 20 años después, bajó posteriormente. Creo que ese argumento es muy controversial y no soy muy amigo de usar ese argumento, pero bueno, es un argumento de tipo consecuencialista. Ajá. Yo creo más bien que la justificación más fuerte, la justificación moral más fuerte para el aborto se da en términos de derechos humanos, ¿sí? Y aquí simplemente quiero invocar un artículo que a mí me parece que es de lo mejor que se ha escrito en temas de aborto, un artículo de Luis Villoro que dice: la penalización del aborto es una violación de una serie de derechos que tienen las mujeres. Y él los enumera, dice: la penalización va contra el derecho de todo individuo a decidir sobre su propio cuerpo, es decir, violenta el derecho de la mujer a la privacidad. O sea, es una violación al derecho a la privacidad. En segundo lugar, va contra el derecho de todo individuo a decidir su propio plan de vida y realizarlo, es decir, violenta el derecho de la mujer a la autonomía, ¿no? En tercer lugar, violenta el derecho de todo individuo a la preservación de la salud, a su integridad física y mental, es decir, violenta el derecho de la mujer a la dignidad. Y finalmente, va contra la igualdad de oportunidades, porque la penalización del aborto, y esto es algo que ya mucho ha argumentado el pensamiento feminista, es un factor más de discriminación, es decir, violenta el derecho de la mujer a la igualdad, ¿sí? Entonces, penalizar el aborto es una serie de violaciones de derechos, ¿sí? Penalizar el aborto significa no reconocer los derechos de las mujeres a la privacidad, a la autonomía, a la dignidad y a la igualdad. Entonces, por eso yo he argumentado en otro lado, la penalización del aborto es inmoral, ¿no? Es una serie de violaciones de derechos, y creo que esto bastaría para justificar cualquier tipo de interrupción del embarazo, cualquiera. Ahora, el aborto por violación tiene una justificación adicional, ¿sí? Se trata de un embarazo en el que no ha intervenido el consentimiento de la mujer, ¿sí? En el que se la ha forzado, ¿sí? Generalmente a través de violencia sexual y psicológica, ¿sí? También como en este caso que examinamos. Entonces, obligarla a tener un hijo no deseado constituye, por decirlo así, como un doble castigo, ¿sí? En primer lugar, porque la mujer tiene que pasar por la pena por todo el viacrucis de realizar la denuncia de la violación, ¿sí? Y en segundo lugar, porque se le impone tener un hijo que no ha deseado,
y que tiene que criar, y finalmente, bueno, pues la maternidad tiene que ser algo deseado, algo gozoso, algo positivo en la vida de una persona y no algo que se le impone, ¿sí? Bueno, pues estas son algunas de mis reflexiones sobre este caso, ¿sí? Gracias por la oportunidad de reflexionar sobre esto y compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Pues creo que nos das mucha materia para discutir de esta argumentación moral versus a la argumentación conservadora, que ciertamente es un poco loca, como tú mismo lo dices. Para continuar voy a presentar a otro querido amigo mío, que es el doctor Raimundo Canales de la Fuente. Él es médico cirujano por la UNAM, especialista en ginecología y obstetricia por la misma universidad, seguramente Puma de corazón. Sí. En medicina perinatal por el IMPER. Ha sido médico especialista por casi 20 años en el mismo instituto, donde ha sido presidente de la Sociedad de Médicos, así como presidente del Comité de Ética en Investigación, y también lleva más de 20 años como médico especialista en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ocupó en el 2009 el cargo de director general adjunto de Salud Materna y Perinatal de la Secretaría de Salud, cuando inició sus operaciones el Observatorio de Muerte Materna, colaborando activamente con la formación y las estrategias para la formación de parteras profesionales. Estuvo involucrado directamente en la redacción y arranque de la Estrategia Nacional para la Disminución de la Mortalidad Materna y formó parte de la organización de la Reunión Latinoamericana de Expertos para la reducción de esta mortalidad. Actualmente tiene a su cargo proyectos educativos en la Universidad de Oxford para la reducción de la muerte materna, es miembro del Colegio de Bioética y columnista en El Excelsior. Y me he permitido reducir tu CV para que podamos tener más tiempo de tus ideas. Pero su trayectoria es más larga y ha tenido más cargos en la administración pública y privada. Muchas gracias. Bueno, primero reitero el agradecimiento a Ingrid por el esfuerzo que implica la organización de un evento de estas dimensiones. Y bueno, aprovecho también yo les voy a dar un poco la perspectiva técnica, con la enorme ventaja de que en este auditorio solamente habemos 3 ginecobstetras, somos amigos y además estamos de acuerdo. Entonces, bueno, está muy difícil que alguien me diga algo en contra, ¿verdad? Pero bueno, en fin, el asunto de esta realidad del caso que nos hizo favor de leer Alma Luz Beltrán, es una realidad cotidiana que cuando analizamos la consulta ginecobstétrica en muchos aspectos son cosas que vemos muy frecuentemente. Se le niega al adolescente la posibilidad de los métodos anticonceptivos, se le niega al adolescente la educación, se le niega al adolescente, por supuesto, la interrupción del embarazo y con mayor razón en el caso de una víctima de abuso. ¿Cómo podemos hacer? Un poco tus preguntas van enfocadas hacia cómo podemos medio poner remedio o abonar a que esto ocurra en menor medida. Bueno, obviamente creo que ya ha sido materia de este foro el asunto de esta epidemia de embarazo adolescente que tenemos como país, pues es producto del abandono de las campañas de educación sexual y reproductiva para niños y adolescentes. Las campañas deben estar enfocadas para niños desde la primaria, la secundaria, antes de que inicien su vida sexual, si no, pues nada más me voy a esperar a que ya se embarazó la niña, ¿no? O sea, es un absurdo. Entonces, bueno, esa es una gran parte del remedio de que no ocurra esta circunstancia terrible del embarazo adolescente. Pero ya, hablando de este asunto, me gustaría comentarles las definiciones técnicas médicas, porque es muy interesante el contraste. Desde el punto de vista legal, aquí estoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el aborto se define como la interrupción del embarazo bajo ciertas número de semanas. Ahorita les voy a explicar por qué han sido las 12, 13 semanas en el mundo donde se ha fijado el límite legal. Pero nada tiene que ver con la definición médica.
La definición médica es una definición que tiene que el aborto se define desde el punto de vista de la ginecobstetricia como la terminación o la interrupción del embarazo antes de las 20 o 22 semanas. ¿Por qué es esa diferencia tan tremenda de lo legal a lo médico? Bueno, nuestra definición, la definición médica, tiene que ver con la posibilidad de supervivencia del feto fuera del seno materno. Esa es la base de la definición. Antes de las 20 semanas no hay un solo feto que sobreviva si lo extraemos del seno materno. A partir de las 20 semanas, aunque sean casos anecdóticos, a las 20.1 semanas, ya hay uno que otro feto que logra sobrevivir. Y por eso es que marcamos la línea de las 20 semanas. Ahora, ¿por qué las legislaciones en el mundo no toman las 20 semanas, sino toman 12, 13 semanas? Por razones históricas, técnicas, médicas también. Antes de las 12, 13 semanas, o de ahí hacia abajo, es bastante más fácil interrumpir un embarazo en términos de, puede ser farmacológico, puede ser una aspiración bastante simple de efectuar, que no amerita ningún tipo de intervención mayor, ni hospitalización, ni anestesias, ni nada. Y en cambio, rebasando esas semanas, la intervención generalmente requiere de más recursos técnico-médicos y de personajes más entrenados en la atención de esa mujer. Entonces, ese ha sido, como ven, nada tiene que ver con definiciones éticas, morales, ni de que si hay persona o no hay persona. Los términos de ese tipo de definiciones están en otro lado. Las discusiones respecto a eso están en otro lado. Coincido al 100% con Gustavo, decir, no, es que eso de sentar la base de la discusión en que si estamos a favor o en contra del aborto, híjole, pues es un tanto absurdo. O sea, nadie queremos abortos. Ojalá no hubiera ni uno. O sea, por el amor de Dios, ojalá no hubiera ni uno. Para que no haya ni uno, pues lo que tengo que hacer es que no haya embarazos no programados. En nuestra triste realidad como país, más del 60%, los números muy conservadores dicen 60% de embarazos no programados como país. Los muy conservadores. Me atrevería a pensar, ya en la práctica cotidiana de la ginecobstetricia, viendo a las mujeres todos los días y viendo los embarazos, que quizá esa cifra ande como por el 80%. Y eso es una realidad lamentable. O sea, ¿cómo puedo pensar que el 80% de los embarazos en este país no están programados? El ideal, las circunstancias correctas serían exactamente lo contrario. Que las pocas mujeres que estén embarazadas sea porque están deseando tener un hijo. Punto final. Entonces, bueno, este es el extremo del abuso y del absurdo. ¿Por qué el Código Penal del Estado de México marca 12 semanas para interrumpir un embarazo producto de una violación? Es un asunto estrictamente ideológico y político. Contra lo que tenemos que luchar es contra esa estúpida definición. No tiene nada que ver incluso con la definición técnica médica. Desde el punto de vista ginecobstétrico, yo le diría al procurador y al gobernador, oiga, el aborto dice aquí mi libro de ginecobstetricia que es antes de las 20 semanas, señor. O sea, ¿cómo? ¿De dónde saca usted que una adolescente abusada y violada va a tener derecho a interrumpir el embarazo si no ha cumplido 20 semanas? Esta niña tenía 16 semanas. Por el amor de Dios. Y si además hay el reconocimiento legal de que es producto de un delito, de una conducta terrible, pues sería muy fácil hospitalizarla en un hospital del gobierno del propio Estado de México y someterla al procedimiento bajo los estándares más adecuados desde el punto de vista ginecobstétrico. No habría ninguna. Entonces, ¿por qué ahí se marcan las 12 semanas? Ahí es donde hay que poner el dedo en la llaga, frente a un congreso al congreso local, frente a la autoridad política, frente a la autoridad investigadora, porque es una cosa absurda. Y claro, ya desde el punto de vista técnico, frecuentemente los ginecobstetras tenemos la manera también medio de estirar las semanas para donde nos conviene y entonces pues lograr
que efectivamente esa mujer, si hay la verdadera intención de brindarle una atención integral a sus derechos, a sus circunstancias, al acto terrible de que fue una víctima de un abuso sexual y una violación, podamos interrumpir el embarazo. Claro, llevar de las 16 a las 12 no es tan trivial, pero cuando tiene 14 y mi límite son 13 o 12, para mí es muy fácil poner en el expediente clínico cuando realmente estoy queriendo apoyar a esa mujer y poner 12 semanas simplemente para que entren las semanas dentro del término legal, ¿no? Eso no requiere de mucha ciencia. El problema es que efectivamente no existe la voluntad política y no existe, y tan claramente ilustrado como que no existe ningún mecanismo. Aquel caso que defendió Gire hace muchos años en Baja California, efectivamente carecía al 100% de mecanismos el Estado para poder garantizar y para poderle brindar a esa niña una interrupción del embarazo a corto plazo, rápido y sin peros. Al contrario, más bien, como no había mecanismos, entonces aprovechan las posturas ultraconservadoras para comenzar a plantear escenarios donde se les marquen obstáculos. Pero bueno, ese es mi comentario, tiene que ver con el asunto estrictamente técnico-médico. Y bueno, pues creo que hay preguntas, ¿no? Sí, hay una para Gustavo. Y aquí hay otra de tortura. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, Raimundo. Creo que esta cuestión que señalas de la importancia de dialogar precisamente desde el ámbito médico y el legal, que sí, efectivamente, digamos, la definición de los códigos penales es que el aborto es la muerte del producto en cualquier momento del embarazo, ¿no? Entonces, pues eso nos lleva a, y luego hay ciertas excepciones, ¿no? Hay estas excluyentes de que se permite por razones de salud, malformaciones, y luego hay unos códigos muy exóticos, como tú mismo lo llamas, que tienen estos plazos que evidentemente son obstáculos para el acceso, ¿no? Porque, pues sí, no están ni apegados a una definición médica. Y lo único que hacen es que en casos de violación, que como también lo explicaba Vero, pues las mujeres no denuncian al día siguiente, ¿verdad? O sea, es como todo un proceso difícil para una mujer ir a un sistema de justicia, además sabiendo que le van a decir que posiblemente miente. Entonces, pues sí, nosotros estaríamos por la eliminación de estos plazos en la legislación, que aunque son los menores, sí han hecho que varias mujeres no puedan acceder a la interrupción. También quiero decir que hay países que sí contemplan, como Inglaterra. Inglaterra tiene un plazo de 22 semanas, ¿no?, de aborto, y es por voluntad de las mujeres. Y en Estados Unidos, en 1973, cuando sale esta sentencia de Roe versus Wade, lo que hace la Corte es mucho lo que tú estás explicando. O sea, tomar la viabilidad del feto como un parámetro de decisión de cuándo se puede interrumpir el embarazo de forma legal, ¿no? Entonces, mientras el feto no es viable, la mujer tiene la posibilidad de interrumpirlo de manera legal. Digo, ya ahorita las compañeras activistas de Norteamérica explican todos los candados que se ha puesto a esta resolución del 73, pero ya llevamos 40 años, los grupos antiderechos llevan 40 años intentando bloquearlo, ¿no?, mediante otras estrategias legales. Pero bueno, en teoría sí hay una lógica de viabilidad en esa sentencia, ¿no?, que es algo que la Corte mexicana no ha hecho. A ver, Raimundo, ya me llegaron más para ti. Gustavo y Verónica. A ver, Verónica, Raimundo, Gustavo. Entonces, Vero, te doy esta. ¿Vieron mi? Y esta me la quedo yo porque pues no viene dirigida a nadie. Entonces, no sé si quieras empezar, Vero, con las preguntas. Bueno, hay una pregunta que me gusta porque además me ayuda a decir dos cosas que no dije en la primera intervención. La pregunta dice, ¿qué tanto han afectado las 16 reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural al cumplimiento de la norma 046?
Yo tengo entendido y creo que conocí que tanto DDCER como Católicas estaba llevando a cabo un registro, monitoreo de qué tanto se cumplía o no la norma 046 en casos de violación. La verdad no sé los resultados, pero lo que sí sé, en la experiencia concreta, en el caso de Guanajuato, no. En realidad hay un efecto un poco perverso que tuvo el escándalo del 2010, donde dentro de las mujeres que estuvieron encarceladas por aborto había 2 mujeres víctimas de violación con sentencias del delito de homicidio en razón de parentesco. Entonces, ese escándalo lo que hizo fue al gobierno parar la criminalización, pero no es que se resolvió el problema de fondo, sino solo es la presión que tienen de que volvamos a hacer otro escándalo, ¿no? Entonces, por eso nos enteramos poco de los casos. No estamos seguras de que haya disminuido la criminalización, sino de lo que sí estamos seguras es que no nos enteramos, y lo que sí hacemos es monitorear las cárceles. Afortunadamente en Guanajuato solo hay 10 y lo podemos hacer, y sabemos que no hay. Y los casos de criminalización que nos llegan a nosotras los hemos podido parar en averiguación previa en el caso de Guanajuato. Pero no hay hasta donde sé, no hay un estudio para saber ni datos concretos de que a partir de las reformas constitucionales, es decir, del 2008-2009 para acá, se aplique o no se aplique la norma 046. Esto es desde siempre. Antes de la norma 046, en ningún estado casi cumplían con el acceso al aborto legal en caso de violación. A propósito de la norma 046 para acá, tampoco tenemos registros de que los estados están cumpliendo con la norma 046. Y me parece que otra vez está como en la mesa anterior, el problema está en que otra vez pareciera que tenemos que ser las organizaciones las que estamos preocupadas por esta problemática, las que tenemos que obligar a que el Estado cumpla con su responsabilidad. Es decir, tiene todo, si un tema se ha discutido, debatido y avanzado, es el tema del acceso al aborto legal en caso de violación. Es decir, desde mi perspectiva, el Estado no tiene ya ningún pretexto para decir que no tiene argumentos y fundamentación jurídica ni de salud. Los tiene todos. El problema sigue siendo en que no lo hace. Y el otro problema que tenemos es que la mayoría de las mujeres no saben, pero tampoco es responsabilidad de las organizaciones tener que informar a la ciudadanía, también es responsabilidad del Estado. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio, porque deberíamos de existir por lo menos una organización en cada estado de la República dedicada solamente a poder acompañar a las mujeres víctimas de violación para ser accesible y que se cumpla la norma 046. Y entonces es un cuento pues de nunca acabar, ¿no? En el caso por caso podemos resolverlo las organizaciones de los casos que nos enteramos, pero no el problema. Es decir, el problema sigue, el Estado no se responsabiliza y es algo con lo que juega mucho con la ignorancia de la gente, en este caso en concreto de las mujeres. Luego dice la siguiente pregunta, ¿es posible y se podrá que algún día desaparezca el delito de aborto de los códigos penales? Las organizaciones de la sociedad civil tienen contemplado en su agenda luchar porque en el porvenir del país se elimine el delito de aborto. Nosotras sí. Dos temas que estamos trabajando de manera sistemática es la desestigmatización del aborto y la descriminalización. Pensamos que además de responsabilizar al Estado de lo que tiene que hacer, que es cumplir la ley y los recursos públicos utilizarlos para lo que lo tiene que utilizar, que es para resolver los problemas que tenemos como sociedad, nosotras estamos haciendo un trabajo, me parece muy importante, con la sociedad, que es responsabilizarnos de desestigmatizar el aborto y descriminalizar. Y eso significa que en los casos donde las mujeres deciden interrumpir un embarazo no deseado lo hagan con acompañamiento social. Es decir, que la sociedad también nos hagamos cargo que no es un tema exclusivo de las mujeres, sino que la sociedad le colocamos todo ese estigma, también nos corresponde como sociedad irlo eliminando. Y el otro tema tiene que ver con la descriminalización. Para nosotras sí, el delito de aborto no debería existir, nunca debió de haber existido. En los casos donde
donde nosotras conocemos de mujeres criminalizadas por aborto, los estamos litigando no solo en Guanajuato, sino en otros estados. En general los ganamos, pero no queremos seguir, o todos los casos que hemos llevado hasta ahora hemos logrado la libertad de las mujeres, pero no queremos seguir en el caso por caso porque es cuento también de nunca acabar. Entonces sí estamos caminando una vía y una estrategia jurídica para eliminar de todos los códigos penales el delito de aborto. Esa sí es una aspiración de las libres, en el caso por caso y a propósito de los litigios. Luego hay otra pregunta, ¿todas de una vez? Bueno, una y luego voy, sí, para las otras. Ya. Bueno, yo lo que pasa es que yo estaba así, porque tengo preguntas muy interesantes. Primero hay dos concatenadas. Dice, ¿el procedimiento de aborto médico es enseñado, se promueve su enseñanza en las escuelas de medicina? No. La respuesta es no, y es muy claro, y es por un asunto ideológico. En este sentido, tenemos poca vigilancia de la autoridad sanitaria sobre lo que ocurre en las facultades de medicina en México. Nada más como para citarles un ejemplo y responder más claramente esta pregunta, hay escuelas de medicina en este país que no enseñan métodos de planificación familiar. Ni siquiera médicos egresados que no saben recetar un anticonceptivo. Ya no hablemos de aborto. O sea, a mi juicio son doctores que son un peligro social. O sea, yo les cerraría la escuela, francamente, ¿no? Habría que vigilar los contenidos y que efectivamente el educando, pues conozca lo mínimo, ¿no? O sea, sepa, y por supuesto habría que insistir en la enseñanza del aborto. Y dice, ¿y cómo poner el dedo en la llaga con el personal médico para hacer lo que le toca? Eso es muy complicado. Yo no puedo obligar a un colega a que haga una interrupción de un embarazo si su postura personal, o sea, yo creo que se vale tener objeción de conciencia. Lo que sí puedo obligar es al directivo del sistema sanitario donde yo estoy, del que se trata. Ese directivo tiene la obligación, sí, de contar con médicos que sean objetores y médicos no objetores, para garantizar que la mujer que está solicitando una interrupción del embarazo tenga oportuna y rápidamente el derecho a interrumpir el embarazo. Eso sí tengo la obligación, y eso sí es una actitud política. Exacto, el objetor simplemente tiene derecho a ser objetor, pero no tiene derecho a bloquear los derechos de esa mujer. Entonces tiene la obligación de referirla con una... Pero a eso me refiero con contar con personal no objetor dentro de tus instalaciones. Si no, pues entonces estás fabricando un hospital objetor de conciencia, y eso no se puede, ¿no? Eso es un absurdo. Entonces, bueno, ese es todo un tema. Podríamos quedarnos aquí hablando pues 2-3 horas de manera continua del asunto. Y finalmente, nada más contesto rápidamente, ¿qué opinión tienes sobre el desarrollo del sistema nervioso central del feto para la ILE? Y nada más les comento una sola cosa. La aparición de la corteza cerebral, que es la estructura del cerebro donde radica la personalidad, de hecho, cuando alguien pierde la corteza cerebral, se da por muerto. La aparición de la corteza cerebral ocurre en el feto cerca de las 18 semanas. Y hay estudios de neurofisiología y neurodesarrollo que lo avalan. Entonces, antes de las 18 semanas está muy difícil que podamos pensar que se trata de una persona si ni siquiera tiene anatómicamente la estructura que le permitiría ser calificado así. Ahora sí, perdón, Gustavo. Sí, solo añadir que solamente los individuos pueden ser objetores de conciencia, no las instituciones. Claro, por supuesto. Uh-huh. Sí. Bien, yo tengo acá un par de preguntas. Una, ¿cuál es el nombre del artículo de Luis Villoro que mencioné? Es un artículo que aparece en una compilación que hace Margarita Valdés, que se llama Controversias sobre el aborto, que publicó la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. Y es una compilación espléndida que tiene cantidad de artículos excelentes. Otra pregunta, que de hecho viene dirigida a mí, pero también a Alma. Dice, ¿se vulnera la libertad de procreación del hombre cuando la mujer decide abortar
a pesar de que el hombre desea tener al hijo. Yo incluso lo pondría más fuerte. Yo diría, se vulnera el derecho del hombre a la procreación. Bien, hay una respuesta a esto. Por principio, acá el caso que estábamos examinando es el caso de violación. O sea, es el caso de alguien, si hay un hombre ahí, es alguien que nunca va a querer ejercer ese derecho, ¿no? Supongamos que no fue violación, supongamos que se trata de una pareja en que tuvieron sexo de manera consensuada. En muchos casos el hombre no quiere ejercer ese derecho, ¿no? Renuncia al derecho simplemente al huir, ¿no? Que es algo que sucede mucho, ¿sí? De hecho, ahora tenemos datos acerca del número de mujeres que en el Distrito Federal se practican abortos, y muchas son mujeres solteras, y en muchos casos van a practicarse un aborto porque, entre otras razones, no cuentan con el apoyo de la pareja. Es decir, el hombre no quiere ejercer ese derecho. Supongamos que ese no es el caso. Supongamos que hay un hombre que sí quiere tener al hijo y la mujer no quiere, y la mujer quiere practicarse un aborto. ¿Se está violando el derecho del hombre? Por principio de cuentas, creo que tendríamos que verlo como un conflicto de derechos. ¿Sí? No neguemos que el hombre tiene también un derecho a la procreación, pero eso tiene que balancearse por el otro lado con una serie de derechos que tiene la mujer, ¿sí? Entre otros, estos derechos de los que yo les hablé antes. Está el derecho a la salud de la mujer, ¿sí? Finalmente su cuerpo es la que está arriesgando más en este conflicto de derechos. Está el derecho a la autonomía de la mujer, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿sí? O sea que son varios derechos. Por otro lado está el derecho del hombre a la procreación, ¿sí? Creo que simplemente en un ejercicio de ponderación de derechos pesan más los derechos de la mujer. Y en todo caso, como se ha dicho a este respecto, la afectación para el hombre es transitoria. ¿Sí? Es decir, el hombre puede, si no va a tener hijos con esa mujer, puede ir con alguien más y tener hijos con alguien más. Para la mujer la afectación no es transitoria, ¿no? Es decir, es la que finalmente va a tener que cargar con el hijo, la que va a tener que hacerse cargo de él, etcétera, ¿sí? Pero hay otro argumento más, y es un argumento que usó la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en el 92, en un caso muy famoso, que es el caso de Planned Parenthood contra Casey, en que una mayoría de jueces conservadores decidieron echar abajo la regulación que tenía el estado de Pensilvania, que requería que la mujer casada tuviera el consentimiento de su esposo. Es decir, sin que el esposo consintiera, la mujer no podía practicarse un aborto. Y la Corte dijo que esto echó para atrás esta regulación porque le daba demasiado poder al hombre sobre la mujer, ¿sí? Pareciera, creo que fue Leticia Bonifaz cuando se discutió este asunto en la Corte, decía, parece como que bastaría con que un óvulo femenino fuera fertilizado por un espermatozoide para que la mujer perdiera completamente todos sus derechos, ¿no? Su derecho, estos derechos a su autonomía, a su propio cuerpo, ¿no? O sea, habrían sido avasallados por este otro derecho del hombre a la procreación. Creo que hay muchas razones para pensar que no se está vulnerando el derecho del hombre a la procreación y que pesan más los derechos de las mujeres. Te comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya contestó esta pregunta del público. Y lo que dijo en el 2008, cuando se presentó esta acción de inconstitucionalidad por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en ese entonces era Soberanes, precisamente un hombre, ¿no?, al frente de la comisión. Y lo que le pregunta a la Corte es,
bueno, le dice, ¿no? Esta reforma del DF, de la despenalización, es inconstitucional porque violenta justo los derechos del padre potencial, que según el artículo 4, toda persona tiene derecho a decidir de forma libre y responsable de sus hijos, el número y espaciamiento de sus hijos. Entonces estaría violentando este artículo porque dice toda persona y no toda mujer, ¿no? Y toda persona pues puede ser hombre o mujer. Bueno, entonces esta argumentación de soberanes llega a la Corte, y lo que la Corte dice es básicamente lo que dice la Corte gringa en Casey, que es que las mujeres sí tienen una decisión exclusiva en este tema, porque cuando gestan un embarazo les afecta asimétricamente a su proyecto de vida. Y esta es una diferencia que, como los hombres no pueden llevar a cabo físicamente el embarazo, pues sí recae sobre la mujer toda la carga, más la carga social de que para las mujeres la maternidad, como le explicaba antes Gaby, es una cuestión social con la que tienen que cargar, ¿no? La mayoría de las mujeres en este país se sigue haciendo responsable de la crianza de los hijos. Entonces, por estas dos razones, tanto la biológica como la social, la Suprema Corte de Justicia de este país considera que la decisión del aborto es exclusiva de las mujeres y no de los padres potenciales de este país. Bueno, Vero. Dos preguntas que se relacionan. El impacto de las reformas constitucionales para proteger la vida desde el momento de la concepción en los operadores médicos. Déjenme contarles que recién se aprobó la reforma constitucional para proteger la vida desde el momento de la concepción en Guanajuato en mayo del 2009. Una reportera en ese entonces de MBS con Carmen Aristegui y yo tuvimos ante nuestros ojos un oficio que mandó el gobernador directamente, ni siquiera el secretario de Salud, al director del hospital, que supongo era para todos los hospitales, pero quien nos lo enseñó fue el subdirector del Hospital Regional de León, donde decía que así, al otro día de promulgada la reforma, que estaba prohibido en el hospital dar métodos anticonceptivos, colocar el DIU, y a las mujeres que llegaran con sospecha de aborto se les denunciara, ¿no? Entonces, obviamente nunca nos quisieron dar copia de ese oficio, ¿no? Pero digamos, sí había, y lo que demostraba ese oficio era toda la intención de hacer pues esto, lo que decíamos mucho, ¿no? Dejar de proveer los servicios de salud básicos que ya se venían dando. Yo no sabría decir en este momento si a estos años, del 2009 para acá, ha habido un impacto concreto en la vida de las mujeres. En la única forma que lo podemos medir es que a nosotras que estamos actuando ahí en el terreno, digamos, en Guanajuato, no nos han llegado casos, ¿no?, de mujeres que se les esté negando de parte de los prestadores de servicios de salud públicos anticoncepción de emergencia o anticoncepción o DIU o incluso en términos de interrupción legal del embarazo. Entonces, ese es el problema, pues que no sabemos, que lo sabríamos o lo podríamos medir en función de si conocemos casos, ¿no? Pero no hemos visto en los datos oficiales una disminución de la prestación de estos servicios. Se mantiene de antes de la reforma y después de la reforma, es decir, podríamos decir que no, pero no conocemos casos concretos si sí esté pasando o no está pasando. Y la otra pregunta era qué hacer ante la incorporación en la Constitución local de la protección de la vida desde el momento de la concepción. Yo a estas alturas tampoco sabría decirles mucho si vale la pena estarles siguiendo su juego. Sabemos que ahora están otra vez amenazando Veracruz, amenazando en Nuevo León con estas reformas. A mí me parece que nosotras, por lo menos estamos pensando en pensar más reactivamente, más creativamente y más allá de ellas. Ya me niego a estarles siguiendo sus pasos y estarles contestando porque de por sí lo único que hemos ganado con todo esto es más trabajo, ¿no? Entonces, estarles reaccionando en lo que ellos
estos grupos deciden hacer, me parece que solo tenemos más trabajo. Entonces me parece que tenemos que tener otra narrativa, otro discurso y sí ir mucho más a la ofensiva, y yo sí soy de la idea de ser mucho más agresivas, o sea, ellos, los conservadores, los antiderechos sí pueden ser todo lo agresivos, incluso amenazarnos de muerte y querer que a nosotras sí nos maten, pero a los productos de la concepción no, y creo, yo no quiero matar a nadie, pero sí creo que tenemos que ser mucho más reactivas y avanzar. Creo que como en la primera mesa, creo que Pedro Salazar lo decía, me parece que mayores y mejores argumentos los tenemos. Entonces, incluso jurídicamente creo que hay razones que nos asisten y creo que tendríamos que avanzar más con una nueva narrativa y un nuevo discurso. Una última pregunta, dice, ¿por qué sigue siendo políticamente, bueno, dice, si es minoría quienes consideran que el aborto es un crimen o pecado, según la encuesta de Católicas por el Derecho a Decidir, y también es para Gustavo, dice Gustavo Ibero. ¿Por qué sigue siendo políticamente correcto estar en contra del aborto desde una visión conservadora y continúan y hay una continuación evidente de la violación de derechos para las mujeres y no hay sanciones para los funcionarios públicos? Bueno, creo que el ejemplo máximo son estas campañas de flojera, ¿no? Donde no hay propuestas. Y yo siempre lo contesto a propósito. En Guanajuato la semana pasada la candidata a diputada federal, la candidata a la presidencia municipal de Guanajuato, el candidato a diputado local del mismo distrito de Guanajuato, que es el cuarto local y el cuarto federal y el quinto local, hicieron un pacto, firmaron un pacto por la vida, para proteger la vida desde el momento de la concepción con estos grupos antiderechos, y me preguntaban los medios, ¿no? Esto mismo, ¿por qué tan locos e irracional, para no decir más, están firmando esas cosas que además esas dos mujeres que proponen estas cosas, todo el mundo sabe sobre su vida personal, pues que es una incongruencia lo que están proponiendo? Bueno, no me voy a meter a su vida, pero nada más por el ejemplo. Yo lo que digo es que es más fácil no hacer, ¿no?, que hacer. Entonces, esos pactos y estar a favor de esas políticas no les obliga a nada, como lo hemos visto, ni siquiera en sus reformas constitucionales, toda la política pública que dijeron que iban a implementar a propósito de esas reformas constitucionales no han hecho nada. Entonces, me parece que plantear una ideología en las campañas electorales es, pues ¿quién les va a exigir esas cosas? Pero además no representa una traducción a cómo lo van a llevar a cabo al Estado, ¿no? En términos de ejecutar esas cosas que firman. Entonces, me parece que por eso sigue siendo políticamente correcto, porque para la mayoría de los políticos y las políticas no significa nada en términos prácticos y reales resolver un problema firmando este tipo de pactos como estar a favor de la vida. Yo decía, qué diferente sería si vemos a esos candidatos o a todos los candidatos firmando pactos por la eliminación del feminicidio en Guanajuato, ¿no? Que sí son vidas de personas, vidas de mujeres, claro que no, porque eso sí les significa un quehacer, una responsabilidad y un dinero público que en lugar de echárselo a la bolsa, tendrían que utilizarlo. Gracias, Vero. No sé, Gustavo, si quieres redondear con... Sí, yo creo que sigue siendo políticamente útil para los partidos manejar este discurso, porque creo que más que con la población, que a pesar de que es mayormente católica, según las encuestas que hemos visto de Católicas por el Derecho a Decidir, la gente está cambiando de opinión y hay posiciones más abiertas. Sin embargo, creo que para los partidos es más importante congraciarse, digamos, con la jerarquía católica, que es la que tiene más peso, ¿no? Entonces es la jerarquía la que sigue manteniendo este discurso de completa oposición al aborto, ¿sí? Creo que en todos los niveles, desde el Papa hasta, no sé, los curas de pueblo, y creo que no podemos esperar otra cosa de ellos, ¿sí? Yo soy muy escéptico de que la Iglesia como institución
y especialmente la jerarquía católica vaya a cambiar su discurso con respecto al aborto. Y todos sabemos de los intereses que tienen los partidos políticos y el gobierno con la jerarquía católica, ¿sí? Ahora, hay otra pregunta acá que dice, ¿cuál es el argumento conservador que considera más razonable respecto a la protección de la vida desde la concepción? Al menos, ¿cuál es un argumento debatible? Creo que hay varios argumentos que son debatibles y que debemos de tomar en serio y considerar. Uno, el que tiene que ver con la cuestión de la condición de persona. Es decir, cuando un embrión, ¿cuándo podemos decir de un embrión que es una persona? ¿Sí? ¿Por qué no decimos de un cigoto, de un óvulo fecundado que es una persona? Y ahí hay varias respuestas, ¿no? Se dice, por ejemplo, que porque tiene ya el código genético de la especie humana, ya es una persona. Y creo que eso es una mala respuesta, porque tener un código genético no da valor moral. Finalmente, el concepto de persona es un concepto normativo, es un concepto que es importante, entre otras cosas, porque implica ciertas restricciones al modo en que podemos tratar aquello de lo que predicamos que es una persona. Entonces, es una mala respuesta decir que simplemente por tener un código genético derivamos un tipo de valor moral, ¿no? Las plantas y los animales tienen códigos genéticos, ¿no? O ser miembro de una especie, tampoco eso tendría por qué tener relevancia moral, ¿sí? Es más, sería una forma de discriminación, eso que llaman especismo. Ahora, creo que la mayoría de quienes discuten acerca del concepto de persona acuerdan en que persona, el concepto, implica cierta atribución de estados mentales, estados psicológicos, ¿sí? En el discurso religioso se habla de alma. Estamos hablando más o menos de lo mismo. La cuestión es cuándo entra el alma al cuerpo, si quieren ponerlo así. Si entra en el momento de la concepción o después, ¿sí? Y la historia del pensamiento católico, por cierto, muestra que una gran mayoría de pensadores, incluso los padres de la Iglesia, San Agustín, Santo Tomás, pensaban que entraba al cuerpo de modo retardado, según su vocabulario. Es decir, por ahí del tercer mes, cuando el feto ya tenía una forma reconociblemente humana. Y hoy en día, según, por ejemplo, lo que nos decía Raimundo, pensamos que es cuando aparece la corteza cerebral, que es en un momento bastante avanzado de la gestación. ¿Por qué la corteza cerebral? Pues porque es la que posibilita la conciencia y que haya que el feto pueda sentir calor, frío, dolor, placer, etcétera. O sea, ya tiene intereses y ya puede haber una afectación a esos intereses, ¿sí? Entonces, ese es un argumento que hay que tomar en cuenta, ¿no? La discusión de persona. Claro que es una discusión metafísica, filosófica, que como muchas discusiones filosóficas es difícil decir, bueno, aquí hay una respuesta final. Y me parece que, por lo menos en el contexto de una corte constitucional, no debería de entrar a debatir eso. No queremos la corte para que se pongan a debatir cuestiones metafísicas. Y creo que hicieron bien en considerar el otro argumento. Ellos dijeron, no nos metamos a discutir cuando el feto es una persona. No. Demos por hecho que es una persona y que tiene derechos, ¿sí? Y nadie duda que la mujer es una persona que tiene derechos. Entonces vamos simplemente a ver esto como otro caso de conflicto de derechos. Es decir, están por un lado los derechos de la mujer, los derechos de los que ya he hablado, de autonomía, salud, privacidad, etcétera, y por otro lado el derecho a la vida. Ahora la pregunta es, muchos conservadores dicen, bueno, si hay un derecho básico y un derecho más importante que todos los otros, es el derecho a la vida, ¿no? Entonces parece como que
ellos ven este derecho como un superderecho, un derecho que va a derrotar a todos los otros derechos. Y esto es controversial, sobre todo en el contexto de nuestra Constitución, porque la Constitución no reconoce derechos absolutos o derechos superderechos, ¿sí? Nuestra Constitución reconoce que hay una pluralidad de derechos que entran en conflicto, ¿sí? Y este es uno de esos casos de conflicto. Y finalmente lo que la Corte decidió en 2008 fue decir, reconocemos ambos derechos, simplemente le damos prioridad al derecho de la mujer a decidir durante las 12 primeras semanas, ¿sí? Y ya después tiene prioridad el derecho del concebido, no nacido. Uh-huh. Se nos está agotando el tiempo. Yo nada más quisiera leer la última pregunta, que es si es posible utilizar los argumentos de tortura en el ámbito político y jurídico para obligar a que las autoridades brinden el servicio de ILE a mujeres embarazadas víctimas de violación. Sí, o sea, yo creo que el someter a una mujer a una maternidad forzada, cualquiera que sea proveniencia de su embarazo, ya sea víctima de una violación, porque tiene un riesgo de salud, porque no lo quiere, es un trato cruel, inhumano y degradante. Y esto es algo que se le ha hecho saber al relator especial contra la tortura. Cuando vino a México tuvimos oportunidad de platicar con él y se le presentaron los casos de aborto por violación, de negación pues de aborto por violación, como casos de trato cruel, inhumano y degradante. La otra cosa, y ya con esto cerraría, es que para nuestra fortuna la Corte Interamericana ya también aporta nuevos elementos al debate de la persona, y lo que dice es que la protección de la vida prenatal debe de ser gradual, porque evidentemente no es lo mismo, como aquí explicaba Raimundo, un cigoto que un feto, que un embrión de 15, 20 o 40 semanas, y que esta protección gradual, ¿no?, que se debe de hacer conforme se desarrolla el proceso de gestación, no puede desconocer los derechos humanos de las mujeres, porque nadie ha visto un cigoto caminando, ¿verdad? O sea, no hay manera de proteger a los embriones sin proteger a las mujeres embarazadas. Esto de que el embrión es persona es una ficción que han construido los grupos conservadores como un ser ya fuera del útero, ¿no? Es una cuestión que está en el imaginario social, pero que si ustedes lo piensan, se ven las mujeres embarazadas, se ven las panzas, pero no se ven los cigotos caminando por ahí. Entonces, no hay manera de dar esta protección que, como dice Vero, debe de estas leyes de protección a la vida deben de interpretarse de forma compatible con los derechos humanos de las mujeres. Y esto lo que significaría es reducir la muerte materna, reducir la violencia doméstica para las mujeres embarazadas, mejorar los servicios de salud materna, mejorar las licencias de maternidad para las mujeres. O sea, si realmente se comprometieran los políticos y las personas que impulsan este tipo de leyes de protección a la vida, pues tendrían que tener algo más que la mera prohibición del aborto, que tampoco tienen ese efecto estas leyes, no pueden desconocer las causales legales que ya hay en los códigos. Entonces, pues es más un golpe simbólico y retórico, yo ahí coincido con Vero, que verdaderamente un compromiso a favor de la vida, porque las personas que estamos por el derecho a decidir de las mujeres, pues también queremos una vida mejor para todas las personas. Les agradecemos mucho su asistencia y su participación el día de hoy, y pues los esperamos mañana para la segunda emisión de este coloquio. Muchísimas gracias.